Bien, está en línea el senador nacional Maximiliano Abad. Maxi, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Bien, ayer hablábamos con referentes de la pesca y rescataban tu rol en este tema de reclamar por la pesquería, un tema en el que pareciera no haber por parte del gobierno nacional el grado de atención y respuesta que sí merecen otro tipo de actividades, ¿no? En particular por el tema retenciones, por ejemplo. Sí, la pesca claramente está siendo discriminada. Es una actividad que aporta trabajo, soberanía, no puede seguir siendo ignorada y al mismo tiempo discriminada por el gobierno nacional. No hay desarrollo posible si no se acompaña a los sectores productivos en general. Pero particularmente esta discriminación se da en un marco de que no hay un plan productivo en la Argentina. O sea, no es un hecho aislado. Sí creo que en la falta de ese plan productivo de la pesca se la coloca en esa situación. Y esta actividad que todos sabemos que está en crisis, que genera empleos, por el caso de nuestra ciudad, son más de 7.000 fuentes de trabajo formales, lo cual es el 28% del empleo formal del país. Y en el último año en nuestra ciudad cerraron más de nuevas fábricas, se perdieron más de 400 puestos de trabajo. Por eso hay que levantar la voz para que el gobierno entienda que tiene que acompañar a esta industria que genera exportación, que genera divisas, pero que hay que darle competitividad, porque esto lo hace frente a países que cuidan mucho su industria pesquera, que la protegen. Por lo tanto, tenemos una competencia absolutamente desigual. Por eso, José Luis, voy a plantear la creación de una mesa a la competitividad del sector, Nacional de Acción, integrada por representantes del Estado, de las empresas, de los trabajadores, porque hay que conversar y poner un acuerdo en la necesidad de modernizar el mundo del trabajo, generar incentivos de estímulo interno para el consumo de pescado, otra cosa que nosotros venimos muy por debajo del promedio mundial, Ujú. y que al mismo tiempo se generen estas condiciones de competitividad, baja de impuestos y todos los estímulos para que este sector productivo se fortalezca, porque como decía anteriormente, no hay desarrollo posible sin acompañamiento de los sectores productivos en términos generales. Bien. Dicho esto, ¿qué advertís o qué cosa ves en el Senado frente a un kirchnerismo que después de la elección de Buenos Aires, un tipo de reacción que la verdad mucho no entiendo, pero es lo que estaba ocurriendo, se lanzaba sobre un gobierno nacional que por supuesto crea sus propios flancos, crea sus propios deméritos, que ha dado lugar a cruces también muy fuertes entre las distintas bancadas y en donde campeaba, según dice, por ejemplo, Joaquín Morales Solá en su columna del domingo pasado, un ánimo destituyente, pensando que algunas mayorías constituidas para voltear los DNU, los vetos del presidente, podría darse la misma mayoría para conseguir el apartamiento de Milei de la presidencia de la Nación. Vos sabés muy bien, José Luis, que en política juegan las blancas y juegan las negras. El gobierno ha actuado con mucha improvisación, ha generado incertidumbre y se ha aislado. Debilitó su diálogo con los gobernadores, descalifica permanentemente al Congreso, limita las partidas a, los, a los gobernadores. Y esta situación se revierte, ¿no es cierto?, con una actitud distinta del gobierno, un gobierno que entienda que es necesario el equilibrio fiscal, porque es el que da certidumbre frente a una Argentina que perdió reputación y que permanentemente nos cuesta ir a los mercados internacionales a buscar financiamiento con tasas razonables. Pero ese equilibrio fiscal, como le quiero decir yo, comparto, tiene que ser atendiendo las cuestiones sociales urgentes.
la educación, los jubilados, los discapacitados, la emergencia pediátrica, porque recursos el gobierno frente a estas leyes tiene, porque el gobierno recaudó por inflación en 2024 más de una inflación del 107%, vamos a una inflación hoy del 19,5%, quedan algunos meses, entonces ese excedente tiene que buscarlo en atender cuestiones sociales urgentes. Y después recuperar el diálogo y los puentes que el gobierno ha dinamitado. ¿Para qué? Para producir las transformaciones estructurales que necesita la Argentina, vinculadas al mundo del trabajo, vinculadas a generar una reforma tributaria que quite los pies encima al que produce, a la pyme, a la industria, para ser absolutamente más competitivo. Llevar adelante logística e infraestructura. En definitiva, yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es llevar adelante una primera autocrítica para poder construir un escenario distinto y poder dar una vuelta de página y poder abrazar el futuro que todos estamos esperando que así sea. ¿Crees que todo esto que ocurrió desde el día lunes, cuando Scott Bassett subió su tweet hablando del apoyo argentino, la confirmación, las palabras de Trump, la reconfirmación de Bassett anoche en la entrega de una distinción a Milei, cambian el ánimo hacia el mes de octubre? Porque en realidad, después de la elección de Buenos Aires, donde me parece a mí que la lectura no es quién ganó, sino por qué votaron en blanco y no votaron el 54% del padrón, octubre sigue siendo un gran interrogante en cuanto a qué va a pasar. Yo creo que el crédito le da a la Argentina tiempo. Le dieron aire para llegar a la orilla. Ahora, todos sabemos que la Argentina la sacamos adelante los propios argentinos. Y ahí donde el gobierno tiene que construir una agenda que vaya en esa dirección, recuperando lo que anteriormente conversábamos. Realmente tiene que aprovechar un cambio de ánimo. Pero esto es como festejar un gol adelantado, lo que nos gusta el fútbol. Un gol al minuto, entre los primeros 10 minutos, se festeja. Ahora hay que jugar todo el partido. Y ahí donde yo creo que el gobierno tiene que construir, ¿no es cierto?, un escenario en donde se fortalezca la institucionalidad, donde se recupere el diálogo, donde las cuestiones de las sociedades urgentes sean atendidas y donde claramente se lleven adelante reformas estructurales. Y José Luis, hoy se han dejado de hablar. O sea, no se habla más de la modernización del mundo del trabajo, ni de la reforma tributaria, ni de un esquema de desarrollo en infraestructura que es absolutamente necesario. Fíjate que estamos hablando hoy de que falta un plan productivo en la Argentina para que sea más competitiva nuestra producción y se genere valor agregado, exportación, ingresos al país divisa. Bueno, si yo tengo ese desafío, claramente tengo que consolidar y fortalecer la infraestructura en caminos rurales, en rutas, en puertos. Entonces lo que falta es, me parece, una visión general que el gobierno la ha perdido porque nos hemos enmarañado entre sanciones de leyes y vetos. Y en esa insistencia, y en esa ida y vuelta, hemos dejado de ver, de trabajar y tener prioridad en las reformas que necesita la Argentina, que son indispensables para salir adelante. Y para eso se necesita diálogo, acuerdo y buscar, ¿no es cierto?, los consensos necesarios. Bueno, ahora, ahí en todo lo que vos decís, viene un tema muy importante. El Banco Mundial había confirmado 12.000 millones de dólares en créditos de apoyo para la República Argentina. Vale decir para la audiencia que esos créditos del Banco Mundial siempre son para obras, ¿no? Son para creación, construcción, infraestructura. Uno de los problemas que yo vi en la década del 90, donde Argentina también en el proceso de convertibilidad tenía mucho apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, es que los técnicos del Banco Mundial decían, che, Argentina no trae proyectos. Y este es un gran problema, ¿no?
Eso sería bueno que podamos cambiarlo. Es decir, bueno, a ver, ¿dónde ponemos el eje? Por ejemplo, el gobierno dice que no quiere hacer carreteras porque es corrupción. Bueno, acá hubo una administración durante el gobierno de Macri que demostró que se podían hacer muchas carreteras con cero corrupción. No es necesario, no es uno u otro. Pero supongamos que esta es esa realidad. Bueno, hay que trabajar para decir, bueno, vamos por esto, vamos por lo otro, precisamos plata para tal cosa, digamos, ¿no? Hay un gran trabajo por hacer. Yo no tengo ninguna duda que es así. Por eso hay que definir los trazos gruesos y trabajar en ese sentido. Mira, yo estoy de acuerdo con el gobierno cuando dice que hay que fortalecer las exportaciones, que hay que abrirse al mundo, que hay que generar incentivos fiscales para la producción. Ahora, no puede quedar en palabras. Eso hay que materializarlo, hay que llevarlo adelante. Por eso es importante, en función de lo que decís, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacemos para producir las reformas estructurales? ¿Cuáles son las necesidades para que esto ocurra? Trabajar en función de eso. Pues, y me parece que ahí el gobierno, como te decía, está enmarañado entre leyes que salen, vetos, insistencia. Pues fíjate, qué necesidad, y esto lo digo con total franqueza, de que una vez que la ley de discapacitados, que además no tiene ningún impacto fiscal importante, se insiste desde el Parlamento que en un mismo decreto el jefe de gabinete la promulgue y la suspenda diciéndole al Congreso a dónde van a salir los recursos, cuando hace más de 2 años que venimos sin presupuesto, cuando han tenido más recursos producto de la inflación que anteriormente se contaba, y hay un manejo discrecional de esos recursos, y además hay reasignación de partidas permanentes por el jefe de gabinete. ¿Por qué perdemos tiempo en ese decreto que es innecesario, injustificado? ¿Por qué no damos vuelta a la página y ponemos el esfuerzo y la energía donde hay que ponerla? Por eso digo que el gobierno tiene que cambiar su actitud para poder mirar hacia adelante. Bien, cierro con esto. No solo está ese tema de la discapacidad y que ahora se niega a reglamentarlo, etcétera. Yo quisiera decir que hay varias leyes en la Argentina que llevan años sin ser reglamentadas, lo cual no está bien bajo ningún punto de vista, y menos esto. Pero además de eso, por lo menos dicen los medios de Bahía Blanca, recortaron los 200 millones que habían anunciado de ayuda para Bahía Blanca en 100 millones. Todo un tema también, ¿no? Y el fondo, cuando fue la catástrofe de Bahía Blanca, del Estado se generan 2 políticas públicas. La primera política pública fue un decreto del presidente estableciendo un fondo de 200.000 millones de pesos con el objetivo de reparar viviendas particulares. Y el Congreso de la Nación sancionó una ley mucho más amplia, mucho objeto de ayuda mucho más amplia, que era vinculado también esos recursos para poder hacer infraestructura, atender los sectores productivos que han sido muy castigados, la pyme, el comercio, etcétera, etcétera. La ley del Congreso fue vetada y la ley y el decreto de ese fondo se recortó en la mitad. Y todavía hay muchas necesidades en Bahía Blanca. Eso es una sociedad que está muy golpeada producto de esa inundación, de esa catástrofe, y que ve, ¿no es cierto?, que cuando las cámaras desaparecen del lecho, el agua se retira, las cámaras desaparecen del lecho, los que tienen que seguir ayudando hacen vista gorda. Bueno, eso genera gran frustración en la sociedad de Bahía, pero además un Estado que no está presente con los fondos que se necesitan para resolver una situación muy compleja. Ahí se perdieron vidas, hay gente que perdió mucho, que perdió todo, que todavía tiene problemas de salud mental producto de esta situación y necesita un Estado que esté presente. La verdad que está muy mal lo que ha hecho el gobierno y nosotros hemos levantado la voz y ojalá, ¿no es cierto?, recapacite y vuelva a poner en su fondo para hacerlo hoy. Bien, ahora sí, con esta cierro. Es un hecho que hoy por hoy la tecnología permite conversar, aún no estando en un mismo ámbito,
estando en un mismo país, etcétera, etcétera. ¿Hubo alguna comunicación en estas horas de parte de quienes suelen ser interlocutores habituales de los integrantes de la oposición, como es tu caso? ¿Con qué temas, José? Cualquier tema, con decir, bueno, mirá, vamos a empezar de vuelta, mirá, tenemos que corregir esto, comencemos a hablar, qué sé yo. Estaba todo roto hasta hace unos días. No sé. No ha habido conversaciones. Yo creo que hoy está más preocupado el gobierno por el proceso electoral que por estos temas que estamos conversando, y también preocupado, ¿no es cierto?, y ocupado en generar condiciones frente a la situación que de los últimos días, una situación compleja para la Argentina, porque el gobierno dejó de acumular reservas, que es el principal activo de confianza, ha vuelto a el país, se disparó el dólar, los bonos cayeron. Bueno, yo estaba más preocupado y ocupado en conseguir este salvataje externo que cambie esta situación en el diálogo hoy con la fuerza de oposición o el Parlamento. Pero este diálogo es indispensable para lo que viene, tal cual lo conversamos anteriormente. Bien. Maxi, gracias, buena jornada, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Maxi Abad, senador nacional, estamos hablando, bueno, de estos temas.